Si bien hay muchos tipos de voleos, en este video te voy a mostrar cómo realizar voleos altos, sencillos, hacia adelante y hacia atrás, con dos ejercicios fáciles para que puedas practicarlos de manera segura. Seguime hasta el final. Tal como vimos en el video cómo realizar voleos sencillos hacia adelante y hacia atrás, cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción, el voleo conlleva diversas definiciones. Brevemente te cuento que se trata de una palabra castellana que define el golpe que se da a una cosa en el aire para impulsarla. En la danza de tango, la palabra voleo proviene del volear, es decir, refiere al modo en que se lanza una pierna frente a un movimiento interrumpido. Existen muchos tipos de voleo y muchas formas de llevarlos adelante. Por ejemplo, voleos altos donde se levanta la pierna libre, o bajos donde la pierna libre ejecuta el movimiento manteniéndose siempre al ras del piso. Lo importante es saber que necesita de la propuesta de la persona que conduce la danza para ejecutarlo. Sin propuesta, el movimiento se transforma en un adorno. Hoy nos detendremos en el paso a paso del voleo alto, hacia atrás y hacia adelante. Mientras que el voleo hacia atrás consiste en lanzar una pierna detrás de la otra, el voleo hacia adelante consiste en lanzar una pierna en forma cruzada delante de la otra y se ejecuta alrededor de un eje. En ambos casos siempre se mantiene el contacto entre las rodillas. No aconsejo realizar este tipo de voleos en los salones de tango porque puede resultar peligroso para el entorno, tal como vimos en 3 consejos de oro para bailar en la pista, que lo podrás encontrar en la sección de cultura de este mismo canal y cuyo enlace te dejo aquí abajo en la descripción de este video. Si el voleo es alto, la pierna hace un dibujo en el aire, en una figura que recuerda el estallido de un látigo. Sin embargo, es importante conocer el movimiento para poder ejecutarlo tanto en una exhibición de baile como en aquellos casos en los que se disponga de un salón amplio para bailar y no tan concurrido como para poder practicar. Si crees que hay alguna clase de técnica de tango que te interesaría ver en particular, déjamelo aquí abajo en los comentarios y suscribirte ya a este canal y activar la campanita de notificaciones, así te enterás rápidamente cuando Gustavo o yo subiremos el próximo video de técnica, cultura y actualidad del tango argentino. Como siempre te aclaro, practica los ejercicios con ropa cómoda y en lo posible con tacos bajos o zapatillas de práctica para controlar tu propio cuerpo, eje y el equilibrio. Mi nombre es Luciana Guido y ahora sí, comencemos. Ejercicio 1. Voleos altos hacia atrás, semicirculares. En este ejercicio veremos cómo realizar voleos altos de manera fácil y rápida. Los voleos siempre parten de un pivot que puede ser hacia adelante o hacia atrás. Realizar un pivot, como ya hemos visto en videos anteriores, significa mover el metatarso del pie que soporta nuestro peso haciendo una pequeña rotación. El voleo alto hacia atrás consiste en un movimiento que refiere a lanzar una pierna alta por detrás de la otra, mientras que la pierna de base es la que realiza el pivot. Lo importante es saber que los voleos generalmente surgen de la propuesta del líder, requieren de contacto entre las rodillas y pueden ser altos o bajos. Cuando el líder nos invita a realizar un voleo hacia atrás, lo que hace es llevarnos a realizar un 8 atrás que rápidamente lo interrumpe generándonos un voleo. Para que pueda ocurrir con rapidez y fluidez es fundamental que la pierna realmente esté libre de peso. El hombre con la rotación de su torso se dirige a nuestra pierna de base para que realice un pivot. Pero como el voleo se trata de un movimiento hacia atrás interrumpido, si nuestra pierna libre está verdaderamente libre de peso, podrá generar el voleo. La intensidad de la rotación del torso del líder hará que nuestro voleo sea alto, es decir, levantando la pierna del piso y semicircular o no. Lo iremos viendo en este ejercicio. Para empezar, nos vamos a parar en posición de tango, contraemos el abdomen, relajamos las rodillas y los hombros. Realicemos 8 atrás. Ubiquemos todo el peso de nuestro cuerpo en la pierna derecha, hagamos un pivot y extendamos nuestra pierna izquierda hacia atrás. A medida que traslademos el peso, haremos el pivot con la pierna izquierda, siempre juntando las rodillas y talones. Repetimos el movimiento para el otro lado. Una vez que entramos en calor realizando los 8, vamos a ubicar el peso de nuestro cuerpo en la pierna izquierda y daremos un pase hacia el costado con nuestra pierna derecha. Una vez que depositemos el peso en esa pierna, a la par que hacemos el pivot, dejaremos que nuestra pierna libre realice el voleo alto hacia atrás. La pierna libre dibujará un semicírculo a medida que la pierna de base realiza un pivot. Lo importante, como en todo voleo, es que la pierna libre dibuje este semicírculo de forma rápida
para luego bajar la pierna y volver a juntar los talones, posición 0, mientras recuperamos el centro por medio de un pivot. Vamos a repetir el movimiento probando ahora con la otra pierna. Ejercicio 2, voleo alto hacia adelante. Como veremos en detalle en este ejercicio, el voleo hacia adelante consiste en lanzar una pierna en forma cruzada delante de la otra y se ejecuta alrededor de un eje. Es clave recordar que todo movimiento que ocurre en las piernas de la mujer son generados por el torso del hombre, que al rotar su torso genera un pivot en la pierna de base de la mujer, haciendo que su pierna libre, como si fuera una tela, se enrosque en la de base. El líder o la persona que hace el rol de conductor retrae levemente su torso, ofreciéndole un espacio a la mujer y que le permite invadir el espacio común entre los miembros de la pareja. Si el hombre rota el torso hacia el lado abierto de la pareja, ubica el peso de la mujer en la pierna izquierda, lo que genera un pivot que desenlaza en un voleo alto si la pierna realmente esté libre de peso. Por lo general, el tipo de voleo dependerá de la velocidad del movimiento y la angulación que provenga del torso del líder. Asimismo, también tiene que ver la distancia corporal, cuán cerrado o abierto esté el abrazo, porque en función de eso, nuestro voleo será más o menos amplio y más o menos vistoso. Pero avancemos con el ejercicio. Concentramos todo el peso de nuestro cuerpo en la pierna izquierda y haremos un pivot, mientras que la pierna derecha, nuestra pierna libre, cruzará por delante de la izquierda realizando un voleo. Es importante que el pie que está realizando el voleo hacia adelante se mantenga sin peso y que el empeine se mantenga estirado. Vamos a repetir la secuencia ahora con el otro pie. Algo importante que debemos tener presente es que nunca realizaremos o trataremos de no hacerlo este tipo de voleos en la pista, a menos que esté vacía o no haya nadie a nuestro alrededor. Los tacos levantados en forma distraída y sin control terminan por convertirse en armas capaces de lastimar fuertemente. Por eso te sugiero que siempre estés atenta al entorno, si lo hicieras por ejemplo en una milonga, así como te sugiero ver el video Chicas, no lo hagan en la pista, que te ayudará a comprender mucho más acerca del baile social. Por supuesto, también sabemos que cuando bailamos tango los movimientos dependen de la persona que conduce la danza, lo que significa que deberemos estar atentas a lo que esa persona nos propone y por eso desarrollar nuestra percepción es tan importante como conocer la figura que nos propone realizar. Tanto la práctica como la disciplina son claves para el éxito, pero también saber dónde aplicar lo que practicamos. La pista debe cuidarse, así como en el escenario debe lucirse. Y si este es tu objetivo, dedícate a la práctica del voleo alto al menos 6 minutos diarios, lo que duran 2 tangos, que te ayudarán a ir elastizando la musculatura y a practicar y controlar el movimiento hasta que alcance el esplendor de su belleza. Déjame en los comentarios qué ejercicio de tango te gustaría que te muestre y de paso suscríbete ya a este canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuando subiremos el próximo video de técnica, cultura y actualidad de tango argentino. Ahora sí, gracias por acompañarme, un abrazo de tango.